Vamos a resolver un problema sencillo de probabilidad y utilizando dos métodos diferentes. El primero mediante diagrama de árbol y el segundo mediante las fórmulas de la probabilidad condicionada. El enunciado del problema es sencillo, nos dicen que se ha determinado que el 42% de los habitantes de una región son aficionados al fútbol y al baloncesto. ¿Qué quiere decir esto? Que 42 personas de cada 100 son aficionadas al fútbol y al baloncesto. Y que el 70% de los aficionados al fútbol también son aficionados al baloncesto. ¿Qué quiere decirnos esto? Que de 100 personas que les gusta el fútbol de esa región, 70 de ellos también les gusta el baloncesto. Bueno, la pregunta que nos hacen en este problema es ¿qué probabilidad hay de que elegida al azar una persona de dicha región resulte ser aficionada al fútbol? Bueno, pues vamos a ver cómo podemos resolver el problema mediante un diagrama de árbol. Lo primero que nos planteamos es qué sucesos elementales se dan en este problema, ¿no? Entonces, el primer suceso elemental que nos encontramos es que sea aficionado al fútbol. Vamos a llamarle F. Y aficionado al baloncesto, vamos a llamarle B. Esto nos va a permitir construir el árbol de una forma más cómoda. Por tanto, ¿qué información numérica nos está dando? Pues mira, la primera ya hemos dicho que ese 42% es la intersección de fútbol y baloncesto. Por lo tanto, la probabilidad de fútbol y baloncesto será 42 partido por 100, que es 0,42. Y esta otra es precisamente la condicionada, es decir, probabilidad de que siendo aficionado al fútbol lo sea también de baloncesto, que es un 70%, por lo tanto 70 entre 100, 0,7. Ya entonces podemos pasar a resolverlo mediante lo que llamamos un diagrama en árbol. Fijaros bien, nosotros podemos construir el diagrama comenzando por el suceso sencillo, simple, aficionado al fútbol, o podríamos empezarlo por el suceso simple aficionado al baloncesto. Cualquiera de los dos árboles serían válidos, pero uno de los dos resulta más sencillo para la resolución del problema. ¿En qué nos basamos para hacer uno u otro? Pues muy sencillo, la probabilidad que nos han dado es esta. Entonces nos fijamos que aquí precisamente aparece F. Bueno, pues con ese es con el que empezamos el árbol. Es decir, los habitantes serían o aficionados al fútbol o no aficionados al fútbol. Y una vez que tenemos ya que es aficionado al fútbol, podrá ser aficionado al baloncesto o no aficionado al baloncesto. Aquí también podríamos hacer lo mismo, pero para este problema no hace falta completar el árbol. Ahora vamos a asignar las probabilidades. ¿Qué probabilidad colocamos en esta rama? Pues siempre se pone la probabilidad final, es decir, es la probabilidad de que suceda esto. Es decir, probabilidad de que sea aficionado al fútbol. Como no la sabemos, la probabilidad no la sabemos, ponemos una X. Y por tanto su probabilidad contraria, que esta de aquí, será 1 menos X. Tener en cuenta que siempre esto tiene que sumar 1. ¿De acuerdo? Todas las probabilidades que salen desde un mismo vértice tienen que sumar 1. Exactamente igual nos vamos ahora a esta parte del árbol y tenemos la información de que la probabilidad de B
sabiendo que ha sucedido F es 0,7, este trocito de aquí, porque esto lo leeríamos como probabilidad de que ocurra B habiendo sucedido F. ¿De acuerdo? Entonces ese valor es 0,7, lo ponemos y como esta probabilidad tiene que sumar 1 en total, pues 1 menos 0,7 es 1,03. Y ya tenemos construido el árbol para poder calcular la probabilidad que nos pide. Entonces, fijaros bien, diremos, ¿qué hacemos ahora con esta otra información? Pues esta información es precisamente la probabilidad de todo este camino entero. Es que sea aficionado al fútbol y aficionado al baloncesto. Esa es la probabilidad de la intersección, que es 0,42. Pero la probabilidad de un camino en un árbol se calcula multiplicando las respectivas probabilidades. Por lo tanto, 0,42 será igual a x por 0,7. Ya podemos entonces despejar el valor de x, que será 0,42 partido por 0,7, cuyo resultado es 0,6. Por lo tanto, la probabilidad de que un habitante de esa región sea aficionado al fútbol es 0,6. Espero que os haya resultado sencillo este método. Vamos a ver ahora el siguiente método. Es directamente mediante la fórmula de la probabilidad condicionada. Toda la primera parte es exactamente igual que antes, y tenemos la probabilidad de la intersección, que es 0,42, que es lo que nos da este valor, y tenemos la probabilidad condicionada, que es 0,7, que viene de este valor de aquí. Bien, pues vamos a aplicar la fórmula de la probabilidad condicionada a este. Entonces, P de BF es igual, siempre es igual a la probabilidad de la intersección de los dos sucesos que aparecen, B y F, dividido por siempre el que está aquí, ¿vale? Por PDF. Como resulta que esta cantidad la conocemos y esta cantidad la conocemos, pues nuestro problema es determinar el valor de PDF. Para lo cual lo que tenemos que hacer es despejarlo. Como lo despejamos, primero lo pasamos multiplicando al otro miembro, ¿lo veis? PDF por B, P de BF igual a P de B intersección F. Y ahora ya para despejarlo, volvemos ahora a pasar este dividiendo, con lo cual tenemos P de F igual a P de B intersección F dividido por P de F, de P de B de F. ¿De acuerdo? Sustituimos ya los valores que tenemos de estas dos expresiones y obtenemos el valor. Por lo tanto, ya PDF será igual a 0,42, es decir, este valor de aquí, que es este, 0,42, dividido por este de aquí, que es este, por 0,7, resultando 0,6. Por lo tanto, la solución del problema es que la probabilidad de que un habitante de esa región sea aficionado al fútbol es 0,6. Bueno, espero también que este método os haya gustado.